documento, un libro Excel para la cuestión de pavimento, ya para la última parte, es decir, para los cómputos métricos y el presupuesto, que ese está en Excel para que les sirva a ustedes y sea fácil trabajar, ¿no? Y tenemos un tutorial sobre diseño de pavimento que enseguida se lo voy a mostrar, los dos lo vamos a ver, ¿ya? Empezaremos a ver con uno de ellos, con este, que el tutorial para el diseño de pavimento. Como ustedes van a poder ver, si es que no lo han visto, aquí está todo exactamente detallado de el procedimiento para diseñar tanto pavimento rígido como pavimento flexible. La primera parte está referente al pavimento flexible, cuál es la información que necesitamos, ya, cómo se hace el diseño de pavimento flexible, ya, en función al terreno, al CBR, a los valores de CBR. Esto obviamente lo vamos a ver en un ejercicio bien detallado nosotros, pero esto les va a servir como referencia, ¿no? Entonces, pues, de cómo se determinan los espesores de la capa del pavimento flexible, ya, cómo se hace la verificación del espesor mínimo de la capa de rodadura, de la capa base, perdón, y para pavimento rígido después viene también qué información es la que precisamos, ya, cómo se hace el diseño del pavimento rígido, es decir, todo está con mucho detalle y esto lo he preparado con toda estima para ustedes, pues, ¿no? Bien, entonces esto ya lo tienen ustedes en el Classroom, ¿ok? El otro documento, que es el Excel que les decía, es este que les voy a mostrar. Obviamente ustedes ya después lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Este libro Excel que tiene 3 hojas, ¿ya? Que a ustedes les va a servir para ir calculando ya cuando tengamos el diseño de pavimentos, tanto flexible como rígido, van ustedes a registrar aquí los valores y eso les va a servir para rápidamente poder ir trabajando con los cómputos métricos. En esta hoja de cómputos métricos, esta es la planilla para hacer sus cómputos. Todos se pueden ayudar con el Excel, por eso se lo he pasado en Excel todo. Y aquí en la última hoja está la planilla para determinar los presupuestos, es decir, con las cantidades que se saque en función al cómputo métrico y a los precios unitarios. Ya tanto para el pavimento eh, flexible como para el pavimento rígido. Bien, entonces esto todavía no lo vamos a utilizar indudablemente, pero ya la siguiente clase vamos a trabajar con diseño de pavimento y ahí sí les va a servir lo que les decía el tutorial ese que acabamos de ver. Bien, entonces ahora ya nos toca, después que hemos visto toda la parte geométrica, es decir, ya cómo se diseña primero la orientación de pista, las longitudes de pista básica, cómo vamos a diseñar la rasante, cómo se hacen las correcciones para hallar la longitud real de pista, cómo en función a las curvas de nivel ustedes ubicarán dónde van a colocar el eje de su pista y en base a eso pues ya ver cómo van a llegar ustedes a la plataforma mediante las calles de rodaje. Todo eso es el diseño geométrico. Entonces ahora nos toca ver ya la parte de pavimento. Por eso es que les voy a pedir atención para poder ver todo esto que yo he preparado para ustedes. Ya, entonces vamos a ver. Para la cuestión de la lista, solamente están 44. Yo no sé qué pasa con mi ingeniero, pero en fin, voy a grabar para tener la lista y vamos a pasar a hablar lo concerniente a pavimento. Muy bien. Recording in Bien, progress. entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar este documento que he preparado para ustedes sobre pavimento. Ya inicialmente, empecemos entonces, previamente decirles que todo esto está resumido en nuestro texto guía, ¿no? Es la unidad 10 y siguiente. Entonces, nosotros entendemos como pavimento no solamente la capa de rodadura donde el avión hace el rodaje, sino es toda nuestra estructura formada por una o más capas, ¿ya? Todas estas capas son elaboradas y obviamente son diseñadas de acuerdo a técnicos, a criterios técnicos y de acuerdo a normas y especificaciones. Ahora, una cosa sumamente importante que ya les había dicho yo en las primeras clases,
la operación más desfavorable para un pavimento es el despegue, no el aterrizaje. Si bien uno piensa que el aterrizaje, porque el avión hace un golpe ahí tipo martillete en el pavimento, exige más, pero no es así, porque para empezar, el peso estructural de aterrizaje es menor que el peso estructural de despegue. Y además, otra cosa es que el golpe no es de martillete, sino es un raspetón, como llamamos raspapinchete nosotros en criollo, y entonces se ha determinado técnicamente que la operación más desfavorable para un pavimento es el despegue. No lo olviden nunca, por favor. Por eso, cuando hagamos el diseño, vamos a considerar solamente los despegues de los aviones previstos a operar en nuestro pavimento. Bien, entonces esto es algo parecido a lo que nosotros sabemos en carretera, los tipos de pavimento. Nosotros llamamos pavimento flexible a toda una estructura, como les he dicho acá, toda una estructura formada por varias capas que tiene como la capa de rodadura un hormigón asfáltico. ¿Ya? Por eso se llama flexible, porque la teoría de diseño está basada en que esta capa de rodadura permite deformación. Por eso se le llama flexible. En cambio, el pavimento rígido tiene la capa de rodadura de una losa de hormigón de cemento Portland y se basa en la teoría de Westergaard, que seguramente ustedes han hablado con mis colegas en alguna otra materia, ¿no? Entonces, un concreto, y que la base de diseño es una losa semi-infinita no deformable, ¿ya? Por lo tanto, se llama rígido debido a que esta capa de rodadura no admite deformación, en cambio, el hormigón asfáltico sí, flexible y rígido. Ahora, en cuanto al pavimento rígido, hay dos variantes, una que es con refuerzo, es decir, la losa de hormigón puede tener hormigón armado, puede ser un hormigón armado, ¿no? Es decir, son losas pretensadas, pero que son demasiado caras y versus una ventaja que tienen de mayor distancia entre las juntas de dilatación. Pero son pavimento caro. Y el más normal que se utiliza es el pavimento rígido sin refuerzo, es decir, la losa de hormigón es simple, sin armadura y solamente tiene algunos elementos entre junta y junta para transmitir los esfuerzos solamente. ¿Ya? Bien, entonces, resumiendo, es una estructura formada por una más capa, flexible cuando la capa de rodadura es de hormigón asfáltico y rígido cuando la capa de rodadura es una losa de hormigón de cemento poro. Aquí podemos ver nosotros estos cortes típicos, estos dos que vemos hasta ladingo, son los que tenemos nosotros en el texto guía, ¿ya? Entonces aquí vemos el pavimento flexible típico, ¿ya? Aquí vemos ahí está la capa de rodadura, el completo asfáltico, la capa base, que ustedes seguramente ya han hecho ensayos incluso en nuestro laboratorio, saben que la capa base es un material granular que cumple ciertas especificaciones, y debajo de la capa base está la capa subbase, que también es un material granular, obviamente menos caro que este, que la capa base, que también cumple la norma, ¿no es verdad? Y aquí abajo nosotros tendríamos el terreno de fundación, que puede ser terreno natural o puede ser un terreno mejorado en el caso de que la capacidad aportante del terreno no sea buena. Aquí tenemos un dibujito más bonito, entonces vemos acá, esta es una de las ruedas del avión, es la carga, y entonces esta es la capa de rodadura, y como podemos ver acá, aunque está en chiquitingo, permite una cierta deformación en lo que es la capa base y la capa subbase. En cambio, el pavimento rígido, que sería lo que tenemos, este esquemita, así tenemos en el texto, es simplemente la capa de rodadura de cemento Portland, que puede ser con o sin armadura, y debajo está la capa base, que es el mismo material de acá, material granular, o sea, ya saben, cumple ciertas normas, es un material caro, obviamente, pero que ayuda a soportar y distribuir mejor las cargas. Y aquí abajo está el terreno natural, o en el caso de si fuera necesario, un terreno mejorado o un cambio de material. Aquí vemos también perdón, es el pavimento rígido, disculpen, es el pavimento flexible, entonces aquí estamos viendo que permite cierta deformación. Aquí tenemos estos dibujitos un poco más simpáticos, pavimento flexible, capa de rodadura, capa base, capa subbase. Aquí pavimento rígido, capa de rodadura de cemento Portland
y aquí de concreto Portland y aquí abajo la capa base. Muy bien, entonces ya ahora viene la cuestión del criterio de selección, ¿no es verdad? ¿Cómo nosotros seleccionamos? Si lo hacemos fríamente y técnicamente, entonces cuando estamos haciendo una selección tenemos que tomar consideraciones estructurales, es decir, la capacidad de soporte, la vida útil, los costos de mantenimiento, ¿no? La inversión inicial, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Y obviamente en cuanto al diseño se refiere, ya tenemos que ver nosotros qué terrenos tenemos, qué materiales contamos en cuanto a capa base, subbase, cuál es nuestra aeronave crítica, el volumen previsto, etcétera, ¿no? Ahora, estos criterios de selección a veces pues eh, están ligados porque se hace mediante préstamos, mediante inversiones que vienen pues, digamos, sujetas ya a condiciones, ¿no? Pero digamos, cada cual, los que tienen o proveen cemento asfáltico dicen que es mejor el pavimento flexible y la cementera dice no es mejor el pavimento rígido, ¿no? Y es una discusión sobre la cuestión de la inversión inicial, que es mucho más cara en el pavimento rígido, pero el mantenimiento es menor, y viceversa con el pavimento flexible. Bueno, entonces, de todas maneras, cualquiera que se haya decidido en función a las condiciones del aeropuerto o de la pista que vamos nosotros a construir, tenemos que ver entonces qué ensayos de terreno precisamos, ¿no es verdad? Si se trata de pavimento flexible, ¿ya? Es decir, la capa de rodadura de concreto asfáltico, nosotros necesitamos saber los valores del CBR. Ya ustedes saben que es el CBR, ¿no es verdad? Han hecho ensayos en nuestro laboratorio. De todas maneras, repasando muy rápidamente, una muestra se, se compacta mediante un cierto número de martilletes, grupos de martilletes, ¿no? Por capas y luego se pone a saturar 72 horas y luego se hace un ensayo de penetración, ¿no es verdad? Entonces nosotros necesitamos el CBR. Como ustedes verán, no solamente el CBR de la capa base, sino también del terreno de fundación para poder diseñar. Ahora, si estamos hablando de un pavimento rígido, como ya el criterio de diseño es diferente, entonces aquí nosotros precisamos conocer el valor de K, que se conoce en aeropuertos como el módulo de reacción y en otros cálculos en hormigón se lo conoce a veces como el módulo de balasto. Seguramente ustedes más lo conocen con ese nombre. Y bueno, en este caso es la muestra compactada sometida a penetración y en cambio este es un método de placa, es una placa de 70 centímetros para el aeropuerto que se va presionando sobre el terreno de fundación y de esa manera se va en función de las deformaciones todo estandarizado, obviamente, se va sacando el módulo de reacción. Bien, ahora, en cuanto se refiere a la aeronave, ya, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta la aeronave con la que vamos a diseñar el pavimento, ¿no es verdad? Entonces necesitamos determinar cuál es la aeronave crítica, cuál es la aeronave que más somete al pavimento para soportar los pesos y transmitir al terreno de fundación. ¿Ya? Entonces, para esto, nosotros, una vez que hemos determinado la aeronave crítica, ya tenemos que establecer mediante su manual cuál es el peso estructural máximo de despegue. PEMD, nosotros lo vamos a abreviar, ¿ya? Y si no tenemos el manual del avión, nosotros con muy poco margen de error podemos asumir que el 95% del peso total es soportado y transmitido al terreno de fundación por el tren de aterrizaje principal. Y el 5% restante es absorbido y transmitido al pavimento por el tren de proa. Ya esto, si no tenemos el manual así, estamos haciendo un cálculo rápido, entonces sin gran porcentaje de error, tomamos el 95% tren de aterrizaje principal y 5% en función al peso estructural máximo de despegue, no de aterrizaje. ¿Ya? Ahora, obviamente, no siempre el avión más pesado es el que más somete al pavimento. Hay que ver cómo está repartiendo. Ustedes saben por mecánica de suelo que si nosotros tenemos una carga, depende del el área en el que repartimos esa carga, ¿no es verdad? Entonces el avión reparte su carga
en su tren de aterrizaje, es decir, entre el contacto de las ruedas con el pavimento, ¿no? Y entonces ahí es importante el tipo de tren de aterrizaje que tiene nuestro avión. Ya les vuelvo a decir, no siempre el avión más grande es el más desfavorable. Ya depende cómo transmite la carga, el 95% del peso total. Ahora, los trenes de aterrizaje son muy parecidos en su nomenclatura a lo que tenemos nosotros en carretera, ¿no? Un tren de aterrizaje simple es una rueda a cada lado del eje. Un tren de aterrizaje doble, dual o de gemela es con dos ruedas a cada lado, ¿no es verdad? Y un tren de aterrizaje en tándem es con cuatro ruedas a cada lado. Aquí podemos ver en este esquemita, este es un esquema, este es el eje longitudinal. Entonces, si tenemos una rueda a cada lado, es tren simple. Si tenemos dos a cada lado, es tren dual, doble o rueda gemela. Y si tenemos cuatro a cada lado, pues es un tren tándem. Aquí podemos ver esta figurita. Aquí, por ejemplo, tenemos una avioneta, un avión pequeño, ¿no? Y vemos aquí que su tren de aterrizaje, fíjense, uno a cada lado del eje, es tren simple. ¿No es verdad? En cambio, este avión es más grande, seguramente, este es el tren de proa, se entiende, ¿no es verdad? Este es el tren de aterrizaje principal y tiene aquí dual y dual, es decir, dos y dos. Ese es un tren doble o de ruedas gemelas o dual. ¿Ya? Y este que vemos acá de cuatro ruedas, que obviamente al otro lado también va a tener, aquí no se va a distinguir, pero tiene cuatro ruedas a cada lado, es el tren de aterrizaje tándem. Ya es la misma nomenclatura que estamos acostumbrados en carretera, ¿no es verdad? Entonces dependerá de eso para que nosotros podamos entrar a el diseño de pavimento. Ahora, obviamente, nosotros cuando estamos por diseñar un pavimento en una pista, no vamos a tener un solo tipo de avión que va a operar. Obviamente va a haber la previsión de varios tipos de aeronaves que van a operar en ese pavimento que estamos por diseñar. Entonces, de todas esas aeronaves previstas de operar, tendremos que ver cuál es la más desfavorable para el pavimento, cuál exige más al pavimento, ese se convierte en nuestro avión de diseño, y entonces todas las demás que pueden ser más grandes o más pequeña en cuanto a peso se refiere, tienen que ser, le diría, transformadas a un número equivalente para poder entrar en Abaco como si todas las operaciones fueran del avión crítico. Entonces, para esto, nosotros tenemos una tablita que está en la página 73 de nuestro libro, guía, de nuestro texto guía, donde nosotros tenemos que ver si, por ejemplo, si nosotros tenemos un tren de rueda simple, ¿ya? Una a cada lado, y resulta que el avión crítico es dual, entonces no podemos tomar todas las operaciones de simple como si fueran dual. Entonces se multiplica por 0,8. ¿Ya? Entonces, en el otro caso, digamos que tenemos un doble tándem, pero eh, el avión crítico es tándem, entonces multiplicamos el número de operaciones de doble tándem, en este caso por 1, por 0,6, por 0,5, es decir, depende de el tren de aterrizaje de diseño y el tren de aterrizaje de cada una de las aeronaves previstas de operar. Esa es la primera determinación que se hace, es decir, sacar el número de operaciones respecto al tren de aterrizaje del avión de diseño. Y luego hay que hacer ya este cálculo. Aquí tengo un muestrario. Y si ustedes se fijan en el alcance de trabajo, tienen algo parecido a esto. No son exactamente los mismos valores, no estoy seguro. Pero, digamos, tenemos estos tipos de aviones, tenemos el tipo de tren de aterrizaje y el número de despegues por año. Solamente se toman en cuenta los despegues, no los aterrizajes. ¿Por qué? Porque la operación de despegue es la más desfavorable. Ya, si uno toma despegue y aterrizaje, está sobredimensionando ese pavimento, solamente los despegues, ¿ok? Y entonces aquí, fíjense, tenemos varias operaciones previstas de este tipo de aeronaves, con estos tipos de tren, con estos despegues por año y con ese peso máximo, peso estructural máximo. Entonces, hay que calcular en función del avión crítico. Nosotros tenemos este avión, por ejemplo, son más desfavorables, pero como nosotros tenemos todo en nuestro texto guía, con el Boeing 737, vamos a asumir, como es una práctica, no, nadie se va a enojar, vamos a asumir que nuestro avión crítico es el 737 tren, el 100. Por lo tanto, ese es dual y nuestro tren de diseño va a ser dual.
avión Boeing 737-100. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a ir calculando estos valores. ¿De qué manera? A ver qué es R2. Aquí está. Es el número de salida respecto al tren de aterrizaje de diseño. Entonces, en este caso, esta, por ejemplo, acá, R2, ¿no es verdad? Dice salida expresada en el tren de aterrizaje. Entonces, digamos, este es dual, ¿no es verdad? Si tiene 80, de dual a dual, no hay nada, ¿no es verdad? Este es simple, 340. Entonces, 340 multiplicamos viendo acá, como es de simple a dual, vemos de simple, aquí está, a dual 0,8. Entonces, este valor de 272 ha sido obtenido multiplicando 340 por 0,8 y así cada uno de los coeficientes. Ya esto puede ser que esté mal, no importa. El asunto es que R2 es multiplicando el número de operaciones de despegue por año relativo al tren de diseño. Si es necesario hacer un cambio, pues se multiplica por el coeficiente correspondiente. Ahora, este omega o W2, ¿qué es? Es la carga sobre rueda de la aeronave. Es decir, ¿de cuál aeronave? De cada una de ellas. Es decir, como por ejemplo, esta, ¿ya? Tiene un peso total de 64.000, pero no está el tren de aterrizaje absorbiendo los 64.000, no solamente el 95%. Entonces multiplicamos 64.000 por 0,95 y dividimos entre el número de ruedas. Como es dual, van a ser 4 ruedas. A ver, empecemos con esta. Y esta, 20.500 por 0,95 entre, como es simple, quiere decir 2 ruedas, uno a cada lado. Entonces sería 0,95 por 2.500 entre 4. Pues, es el omega sub 2. La carga sobre la rueda de la aeronave. ¿No es verdad? ¿Y qué es W1? Omega 1. Es la carga sobre el avión de diseño. Por favor, ese micrófono apaguen. Este es la carga sobre de este avión, del avión de diseño. Entonces, ¿qué hacemos? El peso total por 0,95 entre, como es dual, entre 4. Por eso está repetido acá, porque esto que está en azul es el peso por rueda del tren de aterrizaje de diseño, el crítico. Este verde es de cada uno, multiplicando por 0,95 el peso correspondiente y dividiendo entre el número de ruedas. ¿Por qué por 0,95? Porque el 95% es absorbido por el tren de aterrizaje principal. Entonces, el peso total por 0,95 nos da el peso que transmite el tren de aterrizaje principal dividido entre el número de ruedas. Eso es lo que tiene cada rueda cargando el pavimento. ¿No es verdad? Y este que está en azul es lo mismo, pero solamente del avión de diseño. El peso máximo del avión de diseño por 0,95 entre el número de ruedas. Y entonces, en base a R2, que es multiplicando por el coeficiente que corresponda por el cambio de tipo de tren, ¿no? Y calculando las cargas sobre rueda de cada uno de los aviones y del avión de diseño, ya se calcula R1. Ya R1 es el número de salida equivalente. Es decir, es como si nosotros estuviéramos transformando toda esta aeronave a una aeronave de diseño. ¿Y cómo saco eso? ¿A cuántas equivalen, por ejemplo, estas 40 si fuera un avión de diseño? ¿A cuántas? Entonces, para eso, esta fórmula logarítmica. Dice el logaritmo de R1, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? R1, ¿no es verdad? Entonces, dice el logaritmo de R1 es igual al logaritmo de R2, o sea, el logaritmo de esta, de la carga multiplicada por el coeficiente, por la raíz cuadrada del cociente de estos dos pesos. El peso del avión que estamos considerando entre el peso del avión de diseño, raíz cuadrada. Sacamos antilogaritmo y eso lo registramos acá. Y luego se suma y la sumatoria total, esa es la cantidad de salidas anuales equivalentes, que es con la que se entra en diseño. Ya con esta vamos a hacer un ejercicio obviamente nosotros, donde vamos a entrar con las salidas equivalentes a diseño.
Bien, y entonces para terminar por ahora, porque ya la próxima vamos a entrar a hacer un ejercicio de diseño, para efecto como la pista y en realidad el pavimento es lo más caro de un aeropuerto, entonces hay que considerar lo que son áreas críticas y áreas no críticas. Y se considera como área crítica donde el avión hace rodaje con peso completo. Ya, por eso es que si estamos hablando de la pista, los primeros 300 metros desde el umbral, de cada umbral, se considera en todo el ancho área crítica, en todo el ancho. Y el tercio central, a partir de acá hasta acá, menos 300 a un lado y 300 al otro, solamente el tercio central se considera área crítica, porque los laterales ya no son de rodaje, ¿no es verdad? Son de seguridad. Entonces aquí lo que es área no crítica, se toma el espesor de área crítica minorado al 90%. ¿Ya? Entonces, tercio central de la pista, a partir de los 300, crítica. Primeros 300 metros después de cada umbral es área crítica. Calles de rodaje, plataforma y área y plataforma son áreas críticas. ¿Ya? Porque pues, en el rodaje y en la plataforma el avión está completamente cargado, ¿no es verdad? Y lo que le decía, los tercios laterales de pista, a partir de los 300 metros, son esto que está aquí en un color medio mostacita, son áreas no críticas. Bien, Recording stopped. entonces espero haber sido lo suficientemente claro, queridos jóvenes, para que nosotros ya podamos trabajar, seguir con nuestro proyecto y luego ir conversando sobre lo referente a alimentos aeroportuarios. ¿Ya? Entonces yo les pido el miércoles